a tener un tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Los invito para que ustedes también en sus hogares y aún en estos tiempos de cuarentena podamos unirnos a Dios en un solo clamor, en una sola petición. Invitados todos entonces a disponer de su corazón y a levantar nuestras manos con esta canción. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. En esta canción declararemos que solo nuestro Dios es Rey por encima de todo. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, reino inconmensurable.
Asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, todo de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable. Asombroso coronado estás, vestido estás de gloria, trono de victoria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanzas, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Eres rey, eres rey. Tú eres Hoy perfumamos tu trono. Y este día, Señor, perfumamos tu trono, porque solo tú eres digno de toda gloria y toda honra. Por eso hoy la Iglesia Bautista Vida Nueva se une en oración y en clamor a ti, oh Dios,
Dios, para clamar por un mismo país, Señor, para clamar por esto que nos une en este día, Señor. Damos a ti toda gloria y toda honra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas, bienvenidos a todos a este espacio. Damos gracias a Dios primeramente por permitirme la oportunidad de compartir su palabra con la iglesia y a cada uno de ustedes por conectarse a este espacio. Vamos a orar para que esto sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Señor, en este momento ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú ayudándonos a entender y a comprender las verdades preciosas que hay en tu palabra, Señor. Que sea ella reluciendo en cada uno de nosotros y que seas tú ayudándonos a comprender los misterios, Señor, y las riquezas que podemos hallar en ti, Jesús. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y nos capacite, Señor, a través de ella. Abre nuestros oídos y toma toda nuestra atención para poder comprender tu magnificencia, Señor, de lo poderoso y lo santo que eres a través de tu palabra. Que nada nos distraiga y que esto sea solamente entre tú y yo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En este tiempo vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es sobre la adoración. Nuestro versículo base será Juan 4:23 y vamos a hablar sobre los verdaderos adoradores. Entonces, para empezar a tratar el tema de la adoración, vamos a definir qué es la palabra adorar, adoración como tal, el verbo. Entonces, según la fuente del diccionario etimológico de Chile, lo que se llama, dice que la palabra adorar proviene del latín y se conforma de dos palabras, o de un sufijo y prefijo, que es el sufijo ad, de adorar, ad, las primeras dos, que significa hacia, y el resto adorare, porque la palabra en latín es adorare. Entonces el orare significa súplica, hablar, decir, rogar, etc. Y es precisamente de esta palabra orare que se deriva o sale la palabra orar. Es interesante ver cómo en la definición no vemos nada relacionado a la música, no vemos nada relacionado a un piano, una batería o a canciones incluso. Y vamos a hacer como una pequeña diferencia entre qué es adorar y qué es alabar. Entonces tenemos que la palabra alabar viene del latín tardío, que significa festejar, elogiar, exaltar y jactancia. Ya un ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 150, el versículo 1 al 6, que habla de manera explícita que es alabar. Entonces con cantos, aquí sí se incluye la música, la parranda, mejor dicho, aquí con todos los juguetes. Pero es una pequeña diferencia en que alabar y adorar no es precisamente lo mismo. Una analogía o un pequeño ejemplo de esto sería un lápiz y una cartuchera. Imaginemos que la cartuchera es adorar y el lápiz es alabar. O sea, el lápiz perfectamente cabe dentro de la cartuchera, pero no al revés. O sea, usted no puede guardar la cartuchera en un lápiz, sería imposible para nosotros. Lo que quiero dar a entender es que cuando decimos que alabamos, no recoge en sí lo que es adorar, o sea, no es suficiente. La adoración no es lo mismo que la alabanza. Por eso es muy curioso cuando uno lee la Biblia, ve que dice como adoremos y alabemos. Es como una especie de sinónimo, pero no es el significado central. Y la alabanza siempre tiene como, hay algo muy particular con la alabanza, y es que siempre tiende como por un hilo, por decirlo así. Se puede pasar muy fácil de un momento de devoción a un momento de emoción, de euforia. ¿Y a qué se debe esto? A que bueno, la alabanza se hace también con música, y la música tiene gran influencia sobre nosotros, los seres humanos. Si estamos tristes, si nos ponemos una canción que nos pone más tristes, pues bueno, ya sabemos a qué va. O si estamos tristes, si nos ponemos una canción o un sonido que nos lleve a pensar cosas positivas, por decirlo así, nos pone felices. La música mueve fibras, como dicen por ahí. Y llegamos al punto de decir, bueno, entonces, ¿qué es adorar? Que en muchas ocasiones se piensa que es solo música, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de qué es adorar. Vamos a leer bastante Biblia, bastante versículos,
Vamos a leer de Juan 4, del versículo 1 al 26. Esta es una historia muy interesante de un encuentro muy inusual con Jesús. Voy a leer, que dice Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dices la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, aquel que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Entonces, en este pasaje, en esta pequeña historia, tenemos un encuentro muy inusual con Jesús que trata de dos personajes, de Jesús y una mujer samaritana, que se nos cuenta un poco, o Jesús hace una gran revelación sobre la vida de esta persona, pero bueno, vamos a ir desarrollándolo y a medida que lo vayamos estudiando vamos a poder comprender un poco qué es realmente adorar y la adoración que Jesús dice que se debe hacer a Dios. Entonces tenemos un primer acto, por decirlo así, bueno, no lo llamemos acto, pero ahí pasa algo al principio, y es que Jesús tiene una larga caminata y se dice que está cansado y se queda a esperar en un pozo. Se queda ahí mientras que los discípulos se van al pueblo más cercano a comprar alimento, a comprar agua, porque bueno, Jesús estaba cansado. Y resulta que justo en ese momento, o bueno, en ese lapso de tiempo, llega una mujer samaritana a sacar agua del pozo en el que Jesús estaba descansando, digamos así. Y
lo interesante y lo bacano aquí es que con Jesús nada es casualidad. No es casualidad que Él haya decidido esperar junto a ese pozo justo a esa hora y precisamente llegar a esta mujer. Jesús esperaba por ella. Otra cosa interesante es la frase que Jesús le dice, una frase sencilla, una petición que no tiene nada, o se podría decir que no tiene nada de trasfondo, pero esa petición de Jesús rompe barreras culturales, religiosas e históricas. ¿Qué pasa? Ella dice que Él es judío, Jesús es judío y ella es samaritana. Lo que pasa es que en el siglo 8 a.C., Asiria conquistó Samaria y estableció en ella gente idólatra de otras naciones para que vivieran y se casaran con los samaritanos. Desde entonces, los samaritanos han sido despreciados por los judíos. Eran personas a quienes trataban de evitar, no de alcanzar, y usaban una Biblia editada y adoraban a Dios en un templo distinto. Aparte de eso, súmele que Jesús era hombre, y en ese tiempo los judíos no era que tuvieran mucho contacto con las mujeres, y si estaban a solas, eso era como algo sospechoso, ¿cierto? Pero a pesar de todas estas cosas que habían en contra, Jesús no se sintió intimidado. Jesús conocía perfectamente lo que llevaba, lo que Él hacía. Él conocía perfectamente la historia, Él conocía perfectamente que estar con una mujer iba a ser algo raro, pero nada le intimidó a Jesús de acercársele a la persona, de acercársele a esta mujer y hacerle la petición. Y por eso la Escritura dice de manera explícita que ella se sorprende, como, ¿qué me va a hacer pidiendo agua? Entonces, algo de locos. También vemos que en el versículo 10 Jesús hace como un giro de papeles, un giro argumental, así como en las películas, esa trama como que el bueno resultó siendo el malo, pero Jesús aquí lo hace más bacano. Resulta que Jesús empezó con una petición, empezó a pedir agua, pero la conversación se torna, o más bien Jesús la torna, en el sentido de hacerle entender a la mujer que quien realmente tenía la necesidad era aquella mujer, no Jesús. Al decirle que Él tiene algo que ofrecerle a ella, que tiene algo que darle que este pozo no le puede dar, que ella realmente tiene una gran necesidad, más que la que tenía Jesús, que era beber agua. Y lo mismo sucede con nosotros. Ese encuentro que ella tuvo con Jesús también habla a nosotros ahora, y es precisamente que nosotros tenemos una gran necesidad de Jesús. Nosotros tenemos una gran necesidad por lo que tienen para darnos, y es muy interesante llegar, o uno concluye de este mero pedazo de la historia, que Jesús siempre es el que tiene algo que dar. Cuando empezamos a conocer a Jesús, porque ella no conocía a Jesús, nosotros no vamos con intenciones de dar, sino que es precisamente primero recibir. Nosotros siempre somos receptores de Él. Pasa algo muy interesante que también pasa con nosotros, y es que ella trata como de decir que no necesitaba nada de Jesús, o simplemente cuestiona que Él pueda dar de esa agua que Él dice que puede dar, y también ve todo como muy literal. Él habla que puede ofrecer agua viva. Ella le dice como, bueno, y usted no tiene un balde, usted no tiene una soga, ¿cómo va a dar de esa agua viva está allá abajo? ¿Dónde está? Si está en algún lado necesita bueno, debe estar en algún pozo, suponemos, porque habla sobre el balde y la soga. Pero ella realmente no entiende el propósito que tiene Jesús. Es muy interesante porque ella le dice como, usted puede darme a mí algo mejor que el agua que bebió Jacob, sus animales y toda su familia. Usted tiene algo mejor que darme a mí. Y póngase a pensar si esa actitud no va también en nosotros. Cuando uno se acerca a Jesús, uno se pone a pensar, ¿realmente usted tiene algo mejor que darme a mí? Si lo que ya tengo me es suficiente, si yo vivo una vida bacana, o yo no tengo esa necesidad. Es como si alguien me dice a mí, yo tengo, no sé, digamos 5 pares de zapatos, bueno, digamos que tiene 20, no sé. Alguien le dice, ahí le va a vender unos zapatos. Usted dice, no, yo no tengo necesidad de zapatos. Realmente funciona así con Jesús. Es muy bacano ver cómo Jesús dice, yo tengo para ofrecer agua viva. Tengo para ofrecer, y la le dice, si usted supiera lo que Dios tiene para usted y con quién está hablando, que eso está en el versículo 10, usted me pediría a mí. Es muy interesante. Y para entender un poquito qué es esa agua viva que Jesús tiene para ofrecer,
porque a lo mejor si alguien llega y le dice, yo tengo que ofrecerle comida viva, no se imagina un animal ahí moviéndose, pero agua viva. Entonces vamos a leer en Juan 7, del 38 al 39, que dice, 38-39, dice, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva, Jesús se refería al Espíritu Santo, el cual sería dado a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Isaías 12:3. Vamos a leer en Isaías 12:3, que también nos aclara un poco qué es esto de agua viva. 12:3. Dice, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Bueno, estos dos versículos se complementan, es decir, que el Espíritu Santo es eso que Jesús tiene para ofrecer. El Espíritu Santo es esa agua que lleva salvación, como dice Jesús también más adelante en el rumbo de la conversación, que dice que esa agua que él ofrece brotará como un manantial en el interior y dará vida eterna. Aunque ella pide, le dice a Jesús, bueno, deme de esa agua para yo no tener que volver aquí, deme de esa agua viva para yo no tener que andar con mi pozo al mediodía y sacar agua. Recuerdo que una vez el pastor nos explicó por qué ella salía al mediodía, porque era la condición en la que ella se encontraba con los esposos, o sea, como la reputación que ella ya había creado en el pueblo donde se encontraba. Entonces salía al mediodía, que no había gente. Pero lo interesante aquí es que ella, aunque no entiende bien la necesidad que tiene, le dice, bueno, entonces deme pues, a ver, vamos a probar qué es esto. Si realmente sí funciona, si voy a tener sed o no, porque la propuesta suena interesante. Imagínese que alguien le diga, oye, vea cómo es este pancito y usted no va a volver a tener hambre. Pues bueno, vamos a probar. Yo no sé si funciona o no, pero vamos a probar. Pero Jesús responde algo. O sea, Jesús da una respuesta totalmente bacana. Él dice, bueno, ve y trae a tu esposo. Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que traer al esposo? ¿Acaso era necesario que para que pudiera beber de esa agua viva tenía que tener al esposo al lado? ¿O es que sin el esposo no podía recibir de esa agua que lleva a salvación? ¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es que Jesús hace una gran revelación de la vida escandalosa de esta mujer. Al ella afirmar que no tiene esposo, la garganta, él dice, ciertamente dices la verdad, porque has tenido 5 y con el que estás ahora no estás casada. La intención de Jesús no era decirle, bueno, tráigame a su esposo y yo les voy a dar a los dos. La intención de Jesús no era decirle como, bueno, vaya allá mientras usted va a ir a su esposo yo le preparo el agua. La intención de Jesús era poner a prueba el corazón de esta mujer, era que ella pudiera ser sincera o ver qué había en el corazón. Es muy bacano porque ¿cómo es posible que un hombre que ella acaba de conocer le conozca y más judío, le conozca cómo ha sido el pasado, le conozca que ha estado con 5 y que con el que está no se ha casado? Y eso está ahí, lo vemos en Juan 2:25, que precisamente dice que no hace falta que nadie le diga a Jesús nada de lo que hay en el corazón del hombre. Jesús ya conoce todo de nosotros. Básicamente nosotros nos engañamos al creer que podemos engañar a Jesús. Jesús conoce todo de nosotros. Y ella comprende que este hombre judío no era un hombre cualquiera. Dice como, bueno, él sabe esto de mi vida, probablemente sea un profeta. Y bueno, ella llega a la conclusión de que es un profeta y le hace una pregunta. Es interesante, la pregunta la hace el versículo 19 al 20. Y es muy interesante porque en un libro que se llama Verdaderos Adoradores, que lo escribió Bob Kauflin, él hace como un pequeño, o nota resaltar algo de esta parte. Él dice que de pronto ella quizás trató de evadir la conversación, como, eso es vergonzoso, saben que estoy con 5 hombres y apenas lo conozco, ya vio la hora que yo tengo hambre. O realmente está interesada en la pregunta y aprovechó el momento, como bueno, este man es profeta, es judío, yo tengo una duda de mi religión, de lo que yo creo, y él es de la otra, entonces aquí fue, me la va a resolver. Entonces, es muy bacano también, porque esta pregunta que ella le hace
a Jesús acerca, bueno, la pregunta es de dónde se debe adorar. Si es verdad lo que dicen los judíos que se debe adorar en Jerusalén, o es lo que dicen los de Samaria, que es realmente en ese templo. Ella hace una pregunta de dónde se debe adorar. Ella anteriormente en la lectura le hace una pregunta a Jesús: ¿de dónde usted va a sacar esa agua? ¿Usted otro? ¿Usted cree que esa agua es mejor? Y Jesús no la contesta. Pero es precisamente esta pregunta que sí la contesta. Eso es un dato interesante. El dato interesante aquí es que Jesús hace una relación entre la vida que llevaba la mujer y la adoración, o lo que ella decía creer, o los intereses que ella parecía demostrar. Pero Jesús en versículos, en el versículo 21 le dejan claro que ella tiene un conocimiento insuficiente acerca de Dios que decide adorar, y eso es una confrontación muy grande. Eso es lo que tiene que conocer a Jesús, que Él siempre va a llegar con la verdad, Él siempre va a llegar a mostrar y a trabajar así, lo hace con amor, pero Él va directo a lo que es, porque Jesús es hermoso. Y imagínese usted conocer a alguien, y ese alguien llega y le dice le saca los trapos sucios de su vida, usted que nunca lo ha conocido, y dice, ¿cómo? Y después llega y le dice que el conocimiento que usted tiene acerca de un tema que le genera interés es insuficiente. No es como, este man, ¿quién se cree, pues? Para venirme a decir a mí, ¿usted qué es? Muéstrame sus cartones. No, yo no sé. Pero lo que sí sabemos y queda claro es que hay una confrontación acerca de su vida y la religión, por decirlo así, que ella profesaba. Entonces, lo bacano que uno puede sacar aquí de Jesús es que Jesús siempre da respuestas que uno no entiende, respuestas que van más allá y que implican tanto a ustedes como a mí, nos implica a todos. Jesús deja en claro algo, y es que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nos deja claro que Él los está buscando en todos lados. Cuando digo en todos lados me refiero a que no solamente está buscando personas importantes, personas adineradas, personas que son buenas o moralmente buenas, sino que Él vino por hombres y mujeres que eran inmorales, hombres y mujeres que se dejan llevar por sus pasiones. Básicamente vino por los pecadores, como Él lo menciona también cuando está comiendo con toda esta gente pagana, y Él dice, Él vino por lo que se había perdido. Y uno se preguntaría, bueno, ¿Dios por qué está buscando algo? A Dios también se le pierden las cosas. Él es como, uy, ¿dónde dejé las llaves? Uy, ¿dónde dejé el control? ¿Dónde dejé? Así como cuando uno va de afán y va a salir y no encuentra lo que se le perdió. No pensaría, ¿será que a Dios también le pasa eso? ¿O será que Dios tiene necesidades de buscar? O sea, Él si no tiene si no encuentra a estos adoradores se morirá, o le dará tristeza, o ¿qué le pasará a Dios? Porque eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué buscarías algo? ¿Cuáles son los detonantes para usted si yo necesito buscar esto? Porque si usted tiene 2 pares de zapatos y usted los que se quiere poner está al par y no encuentra el par del otro, usted no los va a buscar ahí, usted dice, no, y después lo busco, eso ya hay tiempo, después otro día. Pero realmente lo que lleva a que nosotros busquemos algo es una necesidad. Pero hay algo interesante, y es que también es cuando algo es valioso. Imagínese que algún detalle precioso que le dio a alguien que usted ama, y usted va a salir para su oficina, va a salir a trabajar, va a salir a hacer alguna diligencia, y a usted le gusta llevar ese detalle en la billetera o en el bolsillo, o es una pulsera, no sé. Y usted dice, no, pues no es vital para lo que yo voy a hacer, pero yo quiero ir con eso porque es importante para mí. Entonces, cuando hay algo de gran valor, eso también nos lleva a buscar. Y es precisamente lo que Dios está haciendo y lo que Jesús nos está explicando aquí, de que a Dios le importan los adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. A Dios le interesa que estas personas lleguen a adorarle de la manera correcta. Y también mencionó, vamos a contarlo más adelante. Algo bacano también es que en todo esto que dijo Jesús acerca de la adoración, no mencionó la música en ningún momento. Él le dijo como, bueno, necesito que el verdadero adorador me haga un solo de guitarra bien bacano, o tenga una voz bien afinada,
o me toque el piano de la manera más espectacular que pueda. Él no mencionó ni siquiera instrumentos, no se menciona nada de música. Entonces, eso nos lleva a una pregunta: ¿será que nosotros podemos comprender qué es adorar sin música? ¿Qué cree usted? Al parecer, la historia de la mujer samaritana y este encuentro que tuvo con Jesús nos dice que sí, que se puede hablar de la adoración sin tocar la música o el tema musical en ningún momento. Y también Bob Kauflin, en su libro, él dice algo, esto es una cita que saqué de él, bien parafraseada, que dice: la música es una parte de la adoración a Dios, pero nunca debe ser el centro de la misma. Y bueno, las escrituras también nos enseñan lo mismo, que la música no es el centro de la adoración y tampoco es el fin. O sea, no la envuelve toda, como decíamos ahorita con el ejemplo de la cartuchera de lápiz. Y Jesús también nos aclara, que eso es lo que decía, lo que les iba a decir ahorita, que dejé para ahorita. Jesús dice que para poder adorar a Dios se debe hacer en espíritu y en verdad, y no lo da como una opción. Porque cuando leemos el versículo 24, dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no lo da como una opción. No, mijo, adore como quiera, pero vean, si usted quiere, adora como en espíritu y en verdad, pero pues solo si usted quiere. Él no lo da como una opción. Así es como Dios dice que debemos adorarle. Y también en Juan 7, 38 al 39, el pasaje que leímos ahorita, nos da a entender de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es precisamente ese mismo Espíritu el que da vida a nuestro espíritu, porque nosotros estábamos muertos en nuestro pecado, estábamos muertos ante los ojos de Dios por dejarnos llevar por nuestras pasiones. En Efesios 2 lo deja muy clarito, ahí nadie se salva. También Jesús, cuando va aclarando de que si usted mira con deseo o lo otro, es básicamente lo mismo, estábamos muertos. Esa es la conclusión. Y una de las condiciones es adorar en espíritu. Ahora, adorarle en verdad se refiere a adorarle a través de su palabra, básicamente adorarle con Jesús de por medio, porque Jesús es el que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Además dice: nadie puede ir al Padre sino es a través de mí, parafraseado también en el versículo. Y estas dos cosas nos dan a entender, bueno, nosotros no somos la verdad, ni antes de conocer a Jesús no teníamos la verdad, y tampoco teníamos espíritu porque estaba muerto. No teníamos ninguna de las dos cosas que se pide para adorar en espíritu y en verdad. Todas las tiene Dios. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que necesitamos a Dios para adorar a Dios. Es como, no sé, la repito, se necesita a Dios para adorar a Dios. La pueden enredar aún un poco. Y lo bacano acá es que Jesús no solamente le dijo a la samaritana que Dios estaba buscando adoradores de este tipo, no solamente le dijo que, hey, vean, Dios busca así, sino que la intención de Jesús era darle a entender a la mujer que Dios la estaba buscando a ella para que fuera una adoradora en espíritu y en verdad. Porque también Bob en su libro hace como escribe algo respecto a esto, y él dice: empezamos reconociendo nuestra incapacidad para adorar a Dios, a menos que Él nos traiga por su gracia y nos revele a través de su palabra. Necesitamos a Dios. No nace de nuestro corazón adorarle a Dios, como muchas veces se piensa, que ay, yo lo adoro y lo voy a exaltar en actitud de gracias, en actitud de gratitud, sino que es precisamente que por Él podemos adorarle. Este encuentro con Jesús también sigue hablando en nuestras vidas, sigue mostrándonos que a lo mejor nosotros éramos como esta mujer, o somos, que no saben o no conocemos tanto a Dios como decimos que lo creemos, o como creemos que lo creemos, juego de palabras, y que nos cuesta conectar un poco la adoración a Dios con nuestro día, de todos los días, un día ordinario, como nos cuesta relacionar la adoración a Dios con todo lo que hemos hecho hoy. Que usted piense, bueno, ¿cómo con lo que yo he hecho hoy, con el trabajo, con hablar con alguien, con mis estudios, yo he adorado a Dios? Eso le costaba a la samaritana, y a lo mejor nos cuesta a nosotros hacerlo. Pero Jesús hace esa conexión. Por eso, antes de tratar el tema de decirle Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, Él primero toca la vida de ella y después habla del tema de la adoración, porque no van separados.
Y también nos dejan claro de que la adoración no trata solamente de emociones, ni un domingo por la mañana o de la música, sino que lo fundamental y lo central aquí es Jesús. Solamente a través de Él y con Él nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad. Lo bacano aquí es que si vamos al principio de todo, cuando Dios creó, Dios ya existía antes de que nosotros existiéramos. Y Él gozaba, o el Espíritu Santo, el Hijo y Dios, Padre, Espíritu Santo, Hijo y Espíritu Santo, gozaban de una armonía en su comunión perfecta. O sea, ellos ya se disfrutaban de la compañía, vivían una relación bacana. Lo que Dios hace es que decide crear al hombre y toda la creación para invitar al hombre a participar de esta relación, que pudiera disfrutar de esta comunión. ¿Qué pasa? Una vez que el hombre peca, rechaza la invitación de Dios y deja rienda suelta a su pecado y a todo lo que hace que nos separó de Dios en un principio. Y aquí es cuando Dios empieza a buscar, porque Jesús dice, él está buscando, Él no dice como Él va a buscar, sino que Él dice ya está buscando, o sea, Él ya empezó a buscar desde tiempo atrás y se ve desde el principio de que el hombre peca. ¿Cómo? Por ejemplo, se evidencia cuando Caín mató a Abel, que Dios, recibió una ofrenda, por decirlo así, de Abel y se murió, entonces Dios dio otra oportunidad a través de Noé. Él siguió buscando, llegó la torre de Babel, él siguió buscando cuando le habló a Abraham y le hizo esta promesa de que sus descendientes iban a ser como la arena o las estrellas, y también con la esclavitud del pueblo en Egipto, que Él los saca, se reúne con ellos en el monte Sinaí y ellos pecan, y lo que hace Dios es enviar profeta tras profeta tras profeta. Y básicamente el Antiguo Testamento concluye con una dolorosa y triste conclusión, de que el hombre por sí solo le es imposible adorar a Dios. ¿Por qué? Porque sus adoraciones están llenas de autosuficiencia, de egoísmo, de orgullo, de maldad. Entonces, si Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, es necesario que Dios lo haga. O sea, si Él quiere que le adoremos así, es necesario que Él lo haga. Y es precisamente lo que hace cuando envía a Jesús. Cuando Jesús se hace hombre, se hace carne, se hace débil como creación y carga nuestros pecados. Cuando Jesús muere y resucita, y eso confirma de que el sacrificio fue aceptado, un aroma agradable a Dios, y nos da salvación a través de la obra de la redención, esto evidencia que Dios sigue buscando, te sigue buscando tanto a ti como a mí, para que seamos esos adoradores, que Él sigue buscando, Él sigue y nos llama. Y comprendemos que el regalo más grande que Dios nos da es Él mismo. Uno dice, no, Dios, dame riquezas, Dios, dame esto, Dios, dame lo otro. Pero debemos de entender que ya hemos recibido lo más importante, el regalo más grande, que es Él mismo, el sacrificio, la salvación que nos ha dado. Y por eso se dice que Jesús, y esa es una verdad, de que Jesús es suficiente. No necesitamos nada más. Esta carne necesita comida, agua, pero ya tenemos todo lo necesario. Entonces, continuando un poco con la historia, para ir concluyendo, ella como que no confía mucho en la explicación de Jesús. Ella dice como, no, pues no nos enredemos la cabeza ahí, ya pronto va a llegar el Mesías, Él nos va a explicar esto como es. Y Jesús hace una revelación pero bacanísima. Yo creo que en el libro de Juan es la primera en la que Él lo dice así de manera, yo soy el Mesías. Y ella como, no, este tema es muy controversial, no lo toquemos, no peleemos. Después cuando Él venga nos explica. Y llega esta revelación maravillosa de que yo soy el Mesías y que precisamente esta adoración es como se debe hacer. Este encuentro con esta mujer, a lo mejor, esto fue crucial para la vida de la mujer, y todo comenzó por iniciativa de Jesús. Dios es quien busca, Él es quien llama, y Él quiere hacer lo mismo con nosotros, contigo. Él quiere darte vida, Él quiere darte la verdad, Él quiere capacitarte para que seas ese verdadero adorador. Él quiere darte el Espíritu Santo, que es la muestra de que ya hemos sido salvos. Él es el que nos busca. Si miramos la historia, es muy bacano porque son como todas las facetas de conocer a Jesús. Bueno, algunas. Como un desconocido, después como alguien que, tiene poder,
una revelación, puede que sea un profeta, y después la revelación grandiosa de que Él es Dios. Y en este punto nosotros podemos entender de que los adoradores de la iglesia no son simplemente los del grupo de alabanza o los de danza o el que canta bonito o el que toca un instrumento, sino que cada miembro que por gracia y misericordia ha sido llamado a ser parte de la iglesia tiene el rol y por decirlo así, el deber de adorar a Dios. No es simplemente delegación, este barre, este predica y este adora, sino que todos nosotros tenemos la capacidad, gracias a Él, o Él nos capacita día a día para poder adorarle de esta manera, ya que Él nos ha llamado a esta nueva y digna vida, ya que Él nos ha, por decirlo así, mostrado la verdad y nos ha dado espíritu y verdad para poder adorarle así, ya que somos su iglesia. Y bueno, Jesús confirma más adelante que esta es la voluntad del Padre. Cuando llegan los discípulos, le van a dar comida, Él dice, no, pues yo ya comí, hay un alimento que yo tengo que ustedes no conocen. Y antes como, bueno, ¿quién le dio comida? Él dice, bueno, que el alimento de Él es hacer la voluntad del Padre, es decir, que ese encuentro con la mujer no fue simplemente casualidad, sino que fue voluntad de Dios, que Él hiciera esto. Y muy bacano la frase que viene diciendo después de que tanto el que siembra como el cosecha, pues te deleitan en la labor que hacen. Y uno se pregunta, ¿qué sucede después de este encuentro? ¿Qué sucede después de usted conocer a Jesús, recibir la vida eterna y saber que le debe adorar en espíritu y en verdad? Eso lo vemos en el efecto que hubo en el pueblo, que ella no dudó ni un segundo de ir a hablar de Jesús. O sea, ese es el efecto, la pasión de ella, bueno, o lo asombroso que fue conocer a Jesús. Lo que ella hace es ir y hablar al pueblo, como lo vemos en el versículo 39 y 42. Y ella no se vio impedida por su vida, que a lo mejor el pueblo dijera, no, pero es que esta es la que anda con 5 hombres, no, pero esta es la que tiene testimonio destruido. Así como a lo mejor nosotros cuando vamos a compartir el evangelio llegaremos a pensar, no, es que me van a rechazar, no, es que yo como he sido mala persona, no, es que yo siempre he sido vulgar y me van a juzgar. Y ella también la podían rechazar, pero a ella no le importó nada. Y lo que ella hizo fue, y habló de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que dice que muchos del pueblo creyeron, porque bueno, Jesús iba a ir, el pueblo le dice que se queda, y al escucharlo ellos dicen una frase, bueno, ellos dicen esto que es muy bonito. ¿Qué dicen? Luego le dijeron a la mujer, o sea, los del pueblo, los que creyeron, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¿Qué podemos concluir al final de todo? Ya conclusión para cerrar. De que Jesús está esperando por nosotros, está esperando por ti, como esperó por esta mujer. Que Él ya te conoce, Él conoce tu corazón y que Él no te va a juzgar por lo que has hecho. Él ya sabe qué es lo que ha hecho, lo que has hecho. Que Él tiene vida eterna para ofrecernos, que Él tiene su Espíritu Santo, que es el que nos capacita y nos consuela. Que Él ya hizo esa obra redentora en la cruz. Que Él quiere sanarnos y quiere darnos lo que Dios tiene para nosotros, así como lo tenía para esta mujer. Que tengamos una relación y podamos disfrutar de la comunión, de la perfecta armonía que Él tiene para nosotros. Quiere que seamos parte de la iglesia. Él conoce el gran valor que hay en cada uno de nosotros y por eso nos busca y nos capacita para ser esos adoradores. Y que podamos entender que la adoración es algo que se hace día a día. Eso no solamente en la iglesia. Nosotros representamos a Jesús, somos sus embajadores. Y donde sea que estemos, adoramos. Lo que vas a hacer después de ver o escuchar este mensaje también va incluida en la adoración a Dios. Usted no dice, no, Dios, en este pedacito no le voy a adorar. Eso no funciona así. En Malaquías 6:8, él pregunta, bueno, ¿qué le vamos a dar a Dios? Grandes sacrificios, dice el profeta, un holocausto, dinero, ¿qué le damos? Y él dice, lo que Dios pide es que vivas con un corazón recto, que le agrade a Él, que le busque a Él, que dependa de Él, parafraseado también. Entonces, con tu vida adoras a Dios. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo de adoración. Que hay que tener presente que cuando nosotros oramos, leemos la palabra, cuando le obedecemos a Dios, cuando servimos en nuestro hogar y en la iglesia, que cuando amamos, que cuando confiamos en Dios, que cuando alabamos con canciones su nombre, cuando predicamos el evangelio, cuando hacemos su voluntad, mejor dicho, cuando usted respira, usted adora al Señor. Entonces que esta verdad, que este encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús, sea algo que sea constante en nosotros,
que día tras día vayamos a Él porque Él nos espera y le adoremos, que le digamos, Señor, capacítanos para adorarte en espíritu y en verdad. Entonces vamos a orar para que sea esta nuestra petición en este tiempo, que Él pueda capacitarnos para hacer esto de la manera correcta. Entonces, Señor, gracias por permitirnos escudriñar un poco tus palabras, Señor, tu palabra. Gracias por dejarnos comprender un poco, Señor, que realmente para adorar se debe hacer en espíritu y en verdad. No es simplemente algo que sale de mí, sino que es algo que tú pones en nuestros corazones. Que sin ti es imposible alabarte de la manera correcta, Señor. Que sin ti es imposible no vanagloriarnos por lo que hacemos. Ayúdanos a entender que día a día te adoramos, Señor. Que eso es una labor que haremos hasta que partamos y estemos contigo, hasta que este cuerpo se haga polvo, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos para seguir adorándote, porque si esto empezó contigo, seguirá contigo y terminará contigo, Señor. Toma cada área débil en nuestras vidas en la cual no te adoramos, Señor. En nuestra casa, en nuestra economía, en construir relaciones significativas con las personas, el temor a compartir el Evangelio. Ayúdanos a entender que cada cosa que hacemos es para ti y por ti, Señor, y con esta buscamos agradarte a ti primeramente. Así como esta mujer no temió que su vida pasada fuera un obstáculo para predicar de tu Evangelio, que nosotros tampoco haya ese temor. Ayúdanos a entender que nuestra responsabilidad es adorarte, Señor, y que no es una carga, no es algo obligatorio, es algo que fluye de un corazón que te ama y decide amar conforme a tu voluntad, que decide ser guiado por tu Espíritu Santo, y ese es el que te ama a ti, Señor. Escucha nuestra petición y gracias, Señor, una vez más por permitir este espacio. Te clamamos y te rogamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar en este espacio, que esta verdad haya sido muy edificante y muy bacana para cada una de nuestras vidas, y tener en mente que no solamente adora el grupo de alabanza o el que sabe cantar, sino que usted con lo que hará hoy y hará mañana y hará toda su vida está adorando al Dios que la ama, que lo ama y que lo capacita día a día. Exaltemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Él merece nuestra alabanza, merece nuestra adoración en este día. Levantemos nuestro corazón, levantemos nuestra vida a nuestro Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor, recibe nuestra alabanza, Jesús. Oh Cordero Santo de Dios. Adórale en este día, adórale, dile, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor, de tu pueblo. Oh Jesús, te exaltamos en esta hora, glorificamos tu santo nombre. Tú eres el único digno de recibir toda honra, toda alabanza y toda adoración en el cielo y en la tierra, Señor. Los ángeles, querubines, exaltan y glorifican tu nombre. Y mi corazón también hoy, Señor amado, te alaba y te bendice en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.